Hola, soy Axel Gasso de cuarto A. Voy a reproducir un experimento en el que voy a hacer una pila química. Los elementos que vamos a usar son estos: vinagre, cable, luces, arandelas, una lija, un cable con cobre y una cubetera. También vamos a usar un tester para medir el voltaje. Lo primero que vamos a hacer es pelar y limpiar el cable. Es muy importante limpiar el cable para que la pila funcione. Vamos a usar un alicate para cortar el cable. Vamos a usar un pelacable para pelar el cable. Este es el pelacable y se usa para pelar diferentes diámetros del cable. Con esta parte se pela metiendo el cable acá. Acá tenemos nuestro cable pelado y lo limpiaremos con una lija limpia. Acá vemos la diferencia entre un cable limpio y un cable oxidado. El cable oxidado dificulta la corriente que lo atraviese. También podemos usar clavos de cobre u otros objetos que tengan cobre. Una pila tiene polaridad positiva de un lado y negativa del otro. La electricidad que tenemos en casa es corriente alterna. No es como la pila. La corriente alterna cambia su polaridad. La pila va a tener el mismo polo en cada cable. El cobre va a ser el polo positivo y la arandela va a ser el polo negativo. También podemos usar otro material, como por ejemplo la chapa que tiene zinc. Hay que limpiarlo mucho con una lija. Luego cortaremos en cuadraditos la chapa por si no tenemos arandela. Le cortamos un pedacito de donde vamos a atar el cobre. 3 cablecitos que vamos a retorcer con la arandela. Si queremos, apretamos bien con una pinza para que tenga una buena conexión. Dejamos 1 centímetro de cobre y con el resto hacemos un ovillito del cobre. Nos tiene que quedar algo así. Estas arandelas de cobre iremos colocando en la cubetera. Recordemos que la arandela de un ovillo no tiene que tocar la arandela del otro ovillo. La pila tiene varias celdas. En este caso tiene 6 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada celda aportará un pequeño voltaje. Se irán sumando hasta darnos un voltaje mayor. El positivo de estas celdas se encuentra en el cobre de aquí. El siguiente paso es llenar cada una de las celdas. Teóricamente la pila ya está hecha. Vamos a probar su voltaje. Vamos a usar un tester para medir el voltaje. El tester nos indica corriente continua por un lado y corriente alterna por el otro. Lo ponemos en la escala de 20 voltios y sumergimos sus puntas en el agua. Vemos que la escala nos está dando 6 voltios. Retiramos la punta, vuelve a 0 y ponemos la punta y vuelve a 6.
Vamos a medir el voltaje de una sola celda. Vemos que nos da 1,8. Vamos a medir las otras celdas siempre con una punta en otra celda. Y vemos que nos da 1,8. Vamos una punta en la primera celda y la segunda punta vamos siguiendo el recorrido por cada celda. Vemos que se suma cada voltaje de cada celda. Si quisiéramos hacer más voltaje, tendríamos que hacer más camino, agregando más celdas. Vamos a notar que están saliendo burbujitas y está oxidándose de la reacción química. Esto hace que la batería no tenga mucha duración. Ahora vamos a conectar nuestros LEDs para ver si la batería funciona. Aquí tenemos varios LEDs para probar. Tienen diferentes polaridades. Una patita es positiva y otra negativa. El positivo hay que ponerlo en el positivo y el negativo en el negativo. Si lo hacemos mal, no va a funcionar. Acá vemos que la batería funciona. Sacamos, se apaga la lucecita, ponemos y se prende la lucecita. ¿Y qué pasa si sacamos uno de los componentes que unen las celdas? Que se apagará. Lo ponemos de vuelta y se prende la lucecita de vuelta. Vamos a comprobar si funciona con otros LED diferentes con diferentes voltajes. Acá vemos que se prende con este voltaje, con esta lucecita. Con esta también. Y por último el rojo. También se prende con el rojo. Así que funciona con todas estas lucecitas. Hasta acá el experimento de hoy. Pero vamos a ver qué pasó con el voltaje. Vemos que las arandelas se oxidaron y que el vinagre se oscureció un poco. Vamos a tomar el voltaje a ver qué pasó. Vemos que bajó 1 voltio, producto que se haya oxidado un poco. Sacamos, volvemos a poner. Así hemos terminado el experimento de la pila. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Una pila tiene polarity. Vemos que las arandelas se oxidaron un poco y el vinagre un poco, nada que ver. Nuestra pila siempre va a tener el mismo cable en cada polo. Llenar cada una de las celdas con vinagre. Pero ahí se me pierda mucho. ¿Qué pasó? Dale. Arandel. Espera. Y bueno, acá terminó el experimento de la pila, el cual hicimos una pila.